Ay, Dios, estoy aquí aburrido. Ah, hola chicos, estamos a hacer un video de, bueno, de Estelar, pero en esta ocasión soy yo, Kart, el amigo de Estelar, obviamente. Aún sigo aquí en este lugar. Como que aún no me hace falta mucha costumbre, pero pues ustedes saben de que últimamente ahorita no puedo hacer nada hasta proteger a Estelar de que esté en una misión. Ay, Dios, no sé cuándo le va a decir a su mamá, ya quiero que le diga. Eh, Brun. Brun, baja de ahí, no seas niño travieso. Hola, amigo, ¿qué haciendo? ¿Y qué andas haciendo por aquí, Brun? Nada, aquí paseando. Mm, Oye, ¿quieres divertirte? No lo sé, es que estoy aburrido. Creo que sí. O sea, pues siempre vigilo. Bueno, así somos los ángeles. Ay, Dios, y tú siempre con tus alas de color amarillo, siempre te gusta vestirte así. Bueno, pintártelas o no sé. No sé qué te haces para que se te queden así. Yo las prefiero blanquitas, blanquitas, mis alitas de angelito, que me veo muy bonito. Brunja, sí lo sé. Como que tú eres más de perfección. Ya sé, ya sé. Oye, ¿y Estelar no ha venido a verte? No, Pi, está en una misión. ¿Y por qué no lo has dicho a su mamá? Sabes que su mamá casi no la deja andar en esas cosas. Pues le diría, pero ella no quiere porque sus dos hermanitos, Esteban y Sophie, pues lo secuestraron. Lo secuestró Brita. Ah, la Ángela es oscura. Ay, Dios. Y solo por eso le tiene envidia. Sí, lo sé. Pobrecita, como que es muy... Como que eso es muy malo. Wow, hasta empezó a llover. ¿Sí? ¿Y qué quieres hacer? No lo sé, Brun. Dame una idea. A ver, vamos para acá. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. A ver, ven, sígueme. Espérame, Car, no seas tan rápido. Nadas muy bien, eh. Guapa, guapa, guapa. No, no sé qué hacer. ¿Quieres ir a buscar un lugar? ¿O una aldea o algo? No sé, como veas. Bueno, pues abre tus alas y a volar. O sigue tu imaginación, no sé. Espérame, Bruno. Tú que sí le vuelas. Ay, Bruno, ¿cómo puedes volar tan rápido? Es que yo sí fui al entrenamiento. No, ¿sabes qué? Mejor hay que regresarnos. ¿A dónde? Al reino. Bueno, no al reino. Wow. Mira, ¿ves? Como que aquí no hay tanto... Ah, o sea, quieres regresarte al reino por si... Ay. Bruno, espérame. Digo, Bruno. Brun. Ya te iba a decir, Bruno. Ay, ahí está el palacio. No está ni arriba ni abajo. Ay, Dios, con este Bruno. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos subiendo. Bueno, ya llegué. Wow. Guapa. ¿Y qué hacemos entonces, Car? No lo sé. A ver, vamos acá. Alto, recuerda que no invites casi amigos. Ay, lo sé, lo sé. Es que la reina no es contigo. La princesa no está. Hola, caballeros. Buenas tardes, Brun. Wow. Sí que me encanta mucho andar aquí en la habitación de la mamá de Estelar. O sea, wow. Son muy, pero muy padres estos. Sí, lo sé, ¿verdad, Brun? No, de hecho aquí somos sus únicos amigos. Como que todos los demás ángeles casi no se juntan mucho con Estelar. Sí, lo sé. Como que a mí se me cayó bien la primera vez que llegó. Como que les cayó mal en la escuela de ángeles porque cuando llegó, pues, le tocó ser guardiana. Y casi la mayoría de todas las niñas querían ser guardianas, ¿te acuerdas? Ah, no, sí. Bueno, al menos los niños no la molestan. Bueno, los niños ángeles como nosotros. Eso sí. Ay, no puede ser. Es que lo que me dio risa fue eso. O sea, ¿cómo reyes se van a enojar por un... pues por eso, ¿no, Brun? Oh, sí, lo sé, es muy extraño. Sí. Aunque no sé cuándo te vas a quitar eso, ya quítate ese gorro. No, me gusta mi gorro. Ay, Dios. Bueno. ¿Y tú alguna vez has estado enamorado de Estelar Car? No. De hecho, a mí me gusta alguien más.
¿Y como quién te gusta? No sé cómo explicártelo. Como una tipo elfa, se puede decir. Bruno, ¿te gusta una elfa? Sí, la amiga de Estelar, esa morra, esa elfa, los elfos. Ah, sí, ya sé cuáles elfos son. ¿Te gusta ella? Sí, lo sé, suena muy extraño. Ay, sí, me gusta, pero no sé qué decir cuando regrese de su misión. ¿Y por qué no vamos a ayudarlos? No podemos. Bueno, tú sí, pero yo no puedo porque pues yo le prometí a la mamá de Estelar que iban a andar con ella en ayudarle en sus cosas porque le dije que fue a una pijamada unos días y que no iba a regresar hasta una semana o algo por ahí. Y ella dijo que sí, si descubre de que hicimos eso, puede regañarla. Y a mí ya no me va a confiar nunca. Y su mamá siempre me ha tenido mucha confianza, ya que yo he sido un gran amigo servicial. Brun, bueno, eso sí es verdad. ¿Pero estás seguro de que no te vayan a descubrir? No, no me van a descubrir, vas a ver que no. Ay, Dios. Al menos no te subes en la cama de la princesa. Ya sé, ya sé. Brun, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? A ver, es como un día lluvioso en casa. ¿Qué te gustaría hacer con un aldeano? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué hacemos con él? No lo sé, ¿sabes una cosa? Creo que no. No nos conviene andar con aldeanos. Ya sé, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos fogata? ¿En serio, Brun? Pues sí, me encanta mucho el fuego. Soy muy fuegoso. ¿Entiendes? Fuegoso. 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 Brun, sabes que esos chistes son pésimos, ¿verdad? Brun, ay, no puede ser. Al menos dígame la corriente. No puedo creerlo. Ay, Dios. Como que el narrador aún no crea más personajes aparte de ti, Brun. No, no tiene imaginación. Oigan. Es que la verdad, narrador, necesitas a más personajes si quieres que la serie de Estelar esté completa. Ay, bueno, eso sí es verdad. Es poco a poco, chicos. ¿Qué quieres de comer? ¿Desde cuándo tú me das de comer, Brun? Desde siempre. Wow. Wow, wow. Ay, no puede ser. A ver, ya lo que sea. ¿Qué tal comida? Ay, Dios, quiero conocer a más personajes. Creo que a lo mejor poco a poco. Poco a poco, poco a poco, Brun. Tampoco no. O sea, antes éramos yo, Estelar y sus hermanitos. Luego apareció. Y la mamá. Luego apareciste tú y Medrina. Así que es poco a poco. O sea, el narrador poco a poco va a ir que conozcamos más. Bueno, a mí ya me conocían, solamente que no me pusieron en el programa. Sí, lo sé, no sé por qué el narrador no hizo eso. Uy, mira. ¿No te gustaría poner algo para cocinar? Wow. Ten, come algo. Para que te desahogues de la preocupación. Y ya luego me voy por si la mamá de Estelar viene. A ver, espérame. Creo que no se puede comer bien. Ay, está delicioso. ¿Verdad que sí está bien rico? Sí. Ya deja de comer. No me... Bueno, ya. A ver, yo me hago los míos. ¿Y qué haremos en un video? Que a lo mejor los chicos han de crear una serie. Aparte de cielos versus anticielos, ¿qué podemos hacer? A ver. Piensa, Brum, piensa. ¿Qué te gustaría hacer? No lo sé, una serie entre tú y yo. O una entre Estelar, tú y yo y Medrina, algo. Bueno, pueda que sí sirva, pueda que sí sirva. Sí, 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 puede servir. Bueno, dejen en los comentarios como qué clase de serie puede haber aparte de cielos versus anticielos, obviamente. Y pues creo que aquí ya nos despedimos del video del día de hoy. Que vaya que ha sido un video bastante extraño y largo.
Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscríbanse para más videos de Estelar y todo eso. Adiós, yo también me despido. Bye bye. Adiós.